El consumo de sustancias invade la vida del usuario. ¿Qué debe hacer el terapeuta en adicciones? Muy buenas tardes, colegas. Te saluda Carla Cabrera y hoy me acompaña nuestra querida y consentida psicóloga Marta. ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí acompañándoles. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar a hablar sobre las adicciones, que Marta, pues ya tienes algunos meses de experiencia clínica trabajando con ellas y te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. Así que bueno, vamos con el tratamiento del consumo. No es solo cuestión orgánica, sino también una cuestión psicoterapéutica. Así que debemos estar al pendiente de esas dos dimensiones, ¿verdad? Así es. El consumo orgánicamente cambia la percepción del placer en la persona y existe un enganchamiento. Este enganchamiento hace que la persona modifique sus prioridades. Entonces, es importante hacer énfasis y como terapeutas conocer que el consumo de sustancias adictivas tiene que ver con una enfermedad del cerebro y tenerlo muy, muy claro como punto clave siempre, tenerlo muy presente y no descuidarlo. Y recordar también que después del primer consumo de alguna sustancia, pues el cerebro va a sentir mucho placer, pero esa primera experimentación nunca la van a volver a sentir a nivel cerebral. El usuario busca seguir experimentando una sensación de placer más grande o más extrema y en realidad nunca va a ocurrir. Eso hace que se vaya enganchando cada vez más. Pero ¿qué pasa si entonces el usuario ya está enganchado, ya tiene una falsa ilusión sobre el placer? Pues Ujú. entonces hay que proceder a la valoración de acuerdo a la norma 028 SSA 2009, ¿verdad? Así es, que es para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Sin duda. Los usuarios tienen una ilusión de control sobre el consumo, pero llega el momento en que es el consumo el que controla sus vidas y algún momento en el que se dan cuenta que esto es un problema, pero es un camino largo, obtuso, en el que el terapeuta tiene que tener mucha paciencia y conocimiento de estas etapas. Hablando de etapas, entonces, como terapeuta de adicciones, siempre debemos saber si nuestro usuario está consciente de la enfermedad o realmente no lo está. Exacto. Eso significa que tanta necesidad de cambio tiene o que tanta conciencia de esta enfermedad, si el consumo ya está afectando su vida de tal manera que piensa que está perdiendo algo o que algo valioso se está desgastando, ¿no? Entonces, vamos a ver si este usuario presenta necesidad de cambio o si no presenta necesidad de cambio y en base a eso el tratamiento va a ser muy diferente. Efectivamente, entonces la fórmula es: si el usuario tiene necesidad de cambio, tiene conciencia de que tiene un problema, podemos atenderlo de manera individual, sin ningún problema, porque está perdiendo realmente algo significativo en la vida. Pero si el usuario no tiene conciencia de padecimiento, entonces hay que involucrar a la familia, porque será una gran red de apoyo para fortalecer sus metas del tratamiento. Esa sería entonces la fórmula a replicar en sus procesos psicológicos para que lo recuerden, colegas. Así es, colegas. Entonces, el siguiente tip es, como terapeuta en adicciones, siempre debes saber qué tan enganchado está tu usuario con la sustancia consumida. ¿Qué significa esto? Pues debemos saber si su dependencia es leve, moderada o severa, porque los pasos a seguir también serán diferentes durante el tratamiento. Así es. Si hay un consumo que es peligroso o es un consumo experimental o es un consumo habitual o ya hay una dependencia. Tenemos que identificarlo y por eso es indispensable una valoración según la norma oficial mexicana 0028, porque ahí nos vamos a dar cuenta.
del patrón de consumo de sustancias a lo largo de su vida, de cómo se encuentra el examen mental del usuario en el momento en preciso, en vivo, en que le atendemos, y si hay una patología que acompaña ese consumo, que precedió a ese consumo o es a causa del consumo. Identificar estas diferencias va a hacer que el tratamiento sea realmente individualizado. Además, se tienen que explorar esos factores protectores que existen en cada persona, en cada usuario, pero también esos factores de riesgo que son a nivel individual, relacional y contextual, y tenerlos muy claros para poder ayudarle a este usuario realmente. Correcto. Entonces, para saber qué tan enganchado está nuestro usuario a la sustancia, es indispensable una valoración inicial donde vamos a ver una historia clínica especializada, su patrón de consumo, cuáles son sus factores de riesgo y protección y qué tan lastimadas están sus relaciones familiares, sus áreas vitales, y a partir de eso definir un tratamiento, que es la siguiente recomendación. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que una vez que se ha realizado la valoración clínica podemos encontrar? Claro, estos tipos de tratamiento es uno ambulatorio, es decir, que no lo podemos quedar en nuestra consulta y que la terapia va a ser suficiente para ese usuario. En caso de que no sea así, puede ser un tratamiento ambulatorio intensivo en el cual nos acompañamos de otros profesionales como un médico especializado en adicciones, un psiquiatra, un neurólogo, dependiendo de cada caso. Y el tratamiento residencial, que consiste en un internamiento y en donde sigue habiendo tratamiento y acompañamiento terapéutico. Así es. Entonces tenemos tres modalidades de tratamiento de acuerdo a la valoración inicial. El ambulatorio nos lo podemos quedar en la consulta psicológica, en la consulta privada, por ejemplo. El ambulatorio intensivo, además de psicólogo, tendrá que ir acompañado de otro especialista, habitualmente un psiquiatra, especializado en adicciones de preferencia. Y la tercera modalidad, el tratamiento residencial. Para esta modalidad pueden recurrir a la CONADIC, donde hay un directorio especializado a nivel nacional de instituciones reconocidas donde podemos recomendar que nuestros usuarios busquen los tratamientos residenciales. Y bueno, durante el tratamiento psicoterapéutico del consumo de adicciones se utiliza tanto el modelo clínico como un modelo terapéutico. Entonces trabajaremos dos objetivos. Así es. Un objetivo es en base al consumo de sustancias. ¿Qué quiere lograr este usuario? ¿Quiere disminuir? ¿Quiere reducir los daños? ¿Quiere dejar de consumir? ¿Qué es lo que quiere él? Y otro relacional o individual. Relacional se refiere a que quizá quiere mejorar las relaciones con su familia, su pareja, sus hijos. Y lo individual tendrá que ver con que se quiere percibir a sí mismo de una manera en que pueda él controlar su vida y el consumo. Entonces podríamos recomendar dos preguntas para definir metas de tratamiento en adicciones. La primera pregunta es, ¿qué quieres lograr respecto de tu consumo? ¿Cuál es la meta? Ah, y el usuario nos va a decir disminuir, quedarme igual, reducir riesgos, etcétera. Y el segundo objetivo, que es relacional o individual, ¿qué quieres lograr al venir aquí a la terapia? Ah, y ahí, pues el usuario va a decidir, quiero mejorar mis relaciones conmigo mismo o las relaciones que tengo al exterior, con la familia, en el trabajo, etcétera. Pueden ustedes hacer estas dos preguntas para definir las metas. Y voy a contar un caso. El año pasado atendimos a un usuario varón que en la primera sesión de valoración no definió una meta respecto del consumo. Inclusive se mostró muy renuente pues, a definir esta meta respecto de su consumo de cannabis.
Entonces se quedó abierto. Ajá. Pero a la segunda sesión, cuando regresó al seguimiento, solito nos dijo, yo bajé mi consumo. Ajá, de 7 cigarrillos de cannabis al día a 3. Y nos dijo, hoy me he fumado solo uno. Fíjense qué Wow. curioso, ¿no? Porque al inicio pues no se había planteado una meta, no la verbalizó, pero ya la tenía implícitamente pensada y a la segunda sesión nos la comparte. Entonces, hay que cuidar y enlazar estos dos objetivos, tanto la meta de abstinencia o de reducción como la meta relacional. Y en la meta relacional, dependiendo sus objetivos, pues nos da pie a definir si asiste en modalidad individual, familiar o de pareja. Así que estemos atentos con la escucha para saber qué modalidad le puede convenir más de acuerdo a lo que quiere lograr en la terapia psicológica. ¿Mm? Claro. Es que es muy importante individualizar la intervención para detectar las necesidades específicas de cada usuario, porque pensemos en esto, cada persona es única, entonces también sus tratamientos deben de ser únicos y artesanales, ¿no? Tenemos que ver quiénes son su red de apoyo, qué es lo más importante, lo más significativo en ese momento para ese usuario y que lo puede enganchar más hacia lograr sus objetivos. Y revisar esa relación que ha tenido a lo largo del tiempo y que tiene ahora, por ejemplo, este usuario que comentabas, estos cambios tan abismales de una sesión a otra, en donde los actuó, ¿no? O sea, con conductas nos dijo y se dijo a sí mismo que era lo que él quería. Entonces es como replantear esa relación que tiene con la sustancia y resaltar, indagar todos esos logros que sí contradicen al consumo, ver todos esos avances. Tenemos que ser unos terapeutas muy enfocados en ver todos los logros y saber, por ejemplo, que las recaídas pues son parte del proceso y que debemos estar ahí acompañando al usuario, vigilando estas dos aristas, la clínica y la terapéutica, y cuidarle en el proceso. De acuerdo contigo, Marta. Y ahí va nuestra siguiente recomendación. En los tratamientos de adicciones debemos estar atento a las diferencias positivas que pueda tener nuestro usuario. Y esto significa que el terapeuta debe estar preparado con una escucha muy aguda para resaltar esos logros, para resaltar esas cosas positivas que todos nuestros usuarios tienen. Claro, porque no todo es el problema. Siempre, siempre, siempre hay logros. Entonces, eh, prepararnos en modelos que focalicen esos logros y que hagan que se catalicen esos logros, que se sigan repitiendo y se perpetúen en el tiempo, es indispensable en estos tratamientos del consumo de sustancias adictivas. Es lo que necesita el usuario, enfocar los avances. Estos avances respecto a la práctica he visto que tiene que ver con logros de decisiones. Esto que tú decías del usuario, que no verbalizó el objetivo en la sesión, pero lo actuó. Entonces, ¿qué dice de él esto que ha hecho de bajar tanto el consumo? ¿Qué es lo que quiere o qué lo sostuvo todo ese tiempo para poder hacerlo? Y eso es precisamente hacer un tratamiento individualizado, ver cómo están sus relaciones, cómo se entiende o se percibe a sí mismo después de esos hechos o de esos logros. Entonces las conversaciones tienen que tornarse muy estratégicas, muy bien pensadas, muy planeadas, como para construir estos logros también. Estaba pensando que tú eres una terapeuta narrativa, que a ti te encanta ese modelo. Sí. Y ahorita me hiciste recordar sobre algunos tips que podamos dar para identificar estas diferencias positivas. Entonces, yo voy a decir uno que tengo en la mente. Ujú. Para identificar las diferencias positivas en el tratamiento de adicciones, lo primero que hay que hacer es
resaltar que hayan venido por primera vez a una valoración o que hayan regresado a una sesión subsecuente. Porque en ese inter que no vemos al usuario, él está reflexionando mucho, se está preparando para regresar, incluso tuvo conversaciones internas muy fuertes de esa decisión que va a tomar. Claro, Así que hay que resaltar que vino a la primera evaluación o que regresó a la segunda. claro. Otro tip sería buscar o lanzar preguntas que tengan que ver con esos pequeños cambios que quizá no sean tan pequeños. Hay que preguntarle qué significa para él disminuir de 6 a 3. ¿Qué significa para ti? ¿Qué dice de ti? ¿Esto te lleva al objetivo de mejorar la relación con tus hijos? O sea, Wow. resaltar los logros y darle significado es lo más importante en los tratamientos de adicciones. Con respecto a los avances, focalizarlos y hacer que el mismo usuario pueda verlos como algo muy significativo, porque finalmente es un hecho, está ahí, ya lo hizo. Y qué curioso, porque esa pregunta nos va a llevar a hacer un contraste entre la vida que tenía anteriormente de consumo y la que tiene actualmente disminuyéndolo o inclusive sin consumo. Nos hace establecer una relación única y diferente con la sensación de placer orgánico, pero también de placer relacional. Se empieza a Claro, dar que no necesita estar bajo efecto de una sustancia para disfrutar la vida, porque este usuario nos dijo con palabras textuales, estoy viviendo, estoy disfrutando la vida con mi familia, con mis hijos, y ya me di cuenta que no necesito estar dopado, decía él, ¿no? Qué lindas preguntas desde la terapia narrativa. Yo quiero agradecerte mucho, Marta, tu presencia el día de hoy y por supuesto, eres una de las docentes del Diplomado en Tratamiento de las Adicciones que está por iniciar. Especialmente, bueno, tú eres experta en la terapia narrativa, que es de tus predilectas, pero sabes todas las cuestiones clínicas, orgánicas, de patología dual, de examen mental, pero pues tu área preferida y la que disfrutas es la terapia narrativa y por supuesto te tendremos en este evento nuevo. muchas gracias. Un placer es estar aquí, compartir con los colegas. Queremos compartir con ustedes, ¿no? Hay dos eventos muy, muy importantes. Sí, se aproxima precisamente el día 7 de febrero, un webinar gratuito sobre novedades en los tratamientos de las adicciones, un webinar donde hablaremos de cuál es lo novedoso para el trabajo clínico en adicciones. Si tú, colega, quieres estar en este webinar, por favor, mándanos un WhatsApp o contáctanos en el Messenger y te mandamos toda la información. Para iniciar el diplomado en tratamiento de adicciones número 6 en modalidad de miércoles de 5 a 9 de la noche, el 21 de febrero, en punto de las 5 de la tarde. El grupo ya está armado. Si quieres integrarte, todavía tenemos becas disponibles. Así que también mándanos un mensajito si tú quieres participar en este evento número 6. Y nos vemos la próxima semana en el webinar el día 7 y el día martes en el programa, como todas las semanas, colegas. Les mandamos un abrazo grande. Gracias, Marta. Gracias.